Saludos hermanitos, Dios les bendiga. Hoy 3 de diciembre del 2021. Dije que iba a dar la próxima clase el miércoles, pero opté por hacerlo hoy por la tarde, debido a que pues, tengo el tiempo. Y ayer estuvimos descifrando o refutando las creencias de supuestos profesores teólogos de teología de diferentes movimientos, y ayer aprendimos que el profesor, como se le llama, Magdiel Narváez, él enseña y cree que el anticristo, o que el nuevo orden mundial es el anticristo, y probamos por la Biblia que el nuevo orden mundial en el que ellos creen no tiene que ver con ningún anticristo. Juan, el apóstol, claramente ayer explicamos lo que significó el anticristo, que es todo aquel que en aquel entonces decía que Cristo no había venido en carne. Entonces, si Juan identificó al anticristo, que es el diablo, y a los anticristos que son utilizados por el diablo en aquel entonces, obviamente, para enseñar que Jesús no había venido en carne, ¿qué relación tiene entonces el nuevo orden mundial con la Biblia? Pues ninguno, porque en ninguna parte de la Biblia se habla de que un nuevo orden mundial es el anticristo. Eso es invención de hombres. Pues los hombres lo ven, lo oyen y se lo creen, y ahí le metieron un veneno bien insertado en el cerebro, y ese veneno se va propagando y regando, y eso es lo que yo le llamo los virus espirituales. Pues él también dijo, porque vi su video unas 3 veces, donde el sistema económico, que es el nuevo sistema económico, es la bestia apocalíptica. Él claramente lo dijo en Arroyo Habichuela, que el sistema económico es la bestia. Ustedes saben que se habla de un grupo que se le llama los G5, que son los más billonarios del mundo actual, y supuestamente ellos son los que van a controlar el mundo, desde donde de esas personas va a salir un líder mundial, que también muchos le van a llamar el supuesto anticristo. Así que hay diversidad de creencias y opiniones de estos supuestos teólogos que se valen por la Biblia para enseñar sus creencias. Pues estamos viendo por las Escrituras que están totalmente equivocados. Lamentablemente, ¿quiénes pagan las consecuencias ahí? Pues esos feligreses que militan en esos movimientos, que son víctimas del engaño y del error. Recordemos que la palabra es el medio que usamos para medir lo que cada liderato o teólogo enseña. Pues desenmascaramos ayer que este señor Magdiel Narváez está equivocado. Pues según Pablo y Santiago, es un falso maestro y es un hombre corrupto de entendimiento. Que quede claro, cuando Pablo habló de corrupto de entendimiento, y yo también los menciono, yo no tengo nada personal con estas personas. Ellos tienen sus creencias, yo se las respeto, pero mi función a través de YouTube, a través de las redes sociales, es concienciar al pueblo creyente para que vayan distinguiendo entre lo correcto y lo falso, o sea, lo que dice la Biblia y lo que estos hombres estudiosos de la Biblia enseñan. Pues vamos a ver la bestia. Él dice que la bestia es el nuevo sistema económico. Vamos a ver si esto tiene que ver con la Biblia o no. Pues él dice, o sea, relacionó esa creencia y su interpretación, que el nuevo sistema económico es la bestia. Primero yo quiero que tú entiendas que la palabra bestia en profecía significa o se refiere a imperios mundiales. Pues la historia registra que hubo 6 imperios mundiales, que fue Egipto, Siria, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. No pare más nada, 6 imperios mundiales. Entonces, cuando el Nuevo Testamento surge y el cristianismo, o cuando Cristo tuvo su vida terrena, pues el imperio mundial que existía
fue el Imperio Romano, que en el capítulo 7 de Daniel lo profetizó. En el versículo 17, Daniel habló de 4 grandes bestias. Cuando habló de bestias, te repito, no se refirió a un animal literal, sino a imperios mundiales. Entonces, cuando el ángel Gabriel le interpretó esas bestias a Daniel, le dijo así en el versículo 23. Dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Note que Juan mismo está diciendo que bestias en profecía son imperios mundiales. Y cuando dijo que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, pues esa cuarta bestia fue el Imperio Romano. Las 4 que Dios le demostró a Daniel fueron el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Cuando se establece el cristianismo, fue bajo ese último imperio mundial. Entonces, en Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, para ver cómo Juan le identificó. Y si estoy equivocado en lo que estoy enseñando, que me lo refute, que me lo pruebe. Si estoy enseñando algo equivocado, que me lo refute, que me lo pruebe por la escritura. Yo te estoy probando que bestia en profecía, en este caso se refiere a imperios mundiales, y que cuando se habló de la bestia apocalíptica, no se habló de una bestia que va a surgir en el futuro o que ahora exista. No. La bestia apocalíptica fue el Imperio Romano, porque el cristianismo se formó bajo ese imperio mundial romano. Y el libro Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir o significa revelación. Y ese libro en su mayor parte es simbólico. O sea que no es 100% literal todo lo que se dice en él, sino que habla de diferentes símbolos, de estrellas, candeleros, cabeza, ¿cómo es? De diferentes formas, de sellos, trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que el libro en su mayor parte es simbólico, pero en ocasiones Dios interpreta los símbolos. Este es el libro de Apocalipsis. Cuando Juan lo escribió bajo el Imperio Romano, y fue desterrado a la isla de Patmos por el primer emperador que persiguió al cristianismo, que fue Nerón, en el año 64. Te lo voy a hablar por la Biblia ahorita. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis, la prueba secular histórica prueba, y también la Biblia, que este libro no fue escrito en el 96, como aquellos sabios pretenden y alegan. Este libro fue escrito en el año 64 después de Cristo. Y ahorita te lo voy a probar con la evidencia bíblica e histórica. Pues te dije que este libro en su mayor parte es simbólico, pero que en ocasiones Dios interpreta los símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, se habla allí de 7 candeleros y 7 estrellas. Y cuando el ángel se las dio a Juan, y Juan les escribió en el libro que es Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 11 y 12, claramente Juan escribe todo lo que el ángel le revela, y el ángel le dijo a Juan que los 7 candeleros eran o fueron las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, y las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Candelero es como si fuera un quinqué que alumbra, que simbólicamente el candelero significa una iglesia, porque es una luz en medio de las tinieblas. ¿Me entiendes? Pues cuando se habló de estrellas, que son los ángeles de la iglesia, ángeles no se refiere a espíritus como tal, sino a los líderes de la iglesia, porque la palabra ángel, en griego ángelo, se define como mensajero. ¿Me sigue? Pero Dios mismo te dio el símbolo ahí, y a la vez te dio la interpretación del símbolo. Pues vamos a ver la interpretación
de la bestia apocalíptica que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que se mencionó en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde Dios le permitió a esa bestia hacerle guerra a los santos y vencerlos. A los santos, entiéndase, a la iglesia en aquel entonces. Pues en el capítulo 17 de Apocalipsis vamos a ver los símbolos y la interpretación de los símbolos. Para que usted vea que Dios mismo desmiente a este caballero, Maciel Narváez, diciendo que el sistema económico es la bestia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nota, aquí se menciona ramera y agua, y esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Él también enseñó y dijo que la gran ramera es la nueva religión mundial. O sea que él, en ese video que vi, dio 2 enseñanzas con 2 interpretaciones: que el nuevo sistema económico es la bestia y que la nueva religión mundial es la gran ramera. Pero vamos a dejar que el mismo apóstol Juan nos identifique la bestia y la gran ramera, a ver si está a tono con lo que este caballero enseña, dice y cree. Pero aquí Dios le mostró a Juan una mujer, una ramera sentada sobre muchas aguas, y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Noten que el ángel le muestra a Juan, o le mostró a Juan, esta mujer sentada sobre 2 lugares, sobre muchas aguas y sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a seguir leyendo. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre, la mujer tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que cuando el ángel le muestra a esta mujer a Juan, el ángel le da un nombre a esa mujer y dice que esa mujer, su nombre es Babilonia. Y cuando usted va a la Biblia, va a encontrar que antes de Cristo existía alguien que se le llamaba Babilonia. ¿Y quién era o quién fue? Pues la ciudad capital del imperio babilónico, en donde el rey en aquel entonces de Daniel fue Nabucodonosor. Pues cuando se habló entonces aquí del nombre de esta gran ramera, se le dio el nombre de Babilonia, y ese fue el nombre de una ciudad. ¿Me sigue? Repito, el nombre Babilonia se le dio a una ciudad 600 años antes de Cristo, cuando Daniel, que fue el nombre de la ciudad Babilonia, que era donde estaban los reyes babilónicos, y ahí entonces pues estaba Daniel, y esa ciudad se le llamó Babilonia. Y a esta mujer se llama Babilonia, pero vamos a ver entonces a qué se refirió. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea que cuando el ángel le muestra el simbolismo a Juan, Juan se asombró porque no lo entendió. O sea, Juan no entendió ni comprendió lo que significaban los símbolos. Y en el versículo 7 del mismo capítulo 17, el ángel le dijo a Juan: ¿por qué te asombras? O sea, le preguntó: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de esa gran ramera, que este caballero dice que es la nueva religión falsa. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Usted puede ver que el ángel
prometió interpretarle a Juan los símbolos. Y si se los interpretó, fue para que Juan los entendiera. Y si Juan los entendió, pues usted y yo también tenemos que entenderlo. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 3, Juan dijo: bienaventurados los que leen y los que oyen. Los que leen y los que oyen. Los que oyen. Pero ahora yo estoy leyendo, porque ya Juan no existe, pero dejó por escrito el libro de Apocalipsis. Pues si yo entonces entiendo lo que leo, pues soy bienaventurado. Si no lo entiendo, pues no lo soy. Lo que estamos probando es que el ángel está prometiéndole a Juan interpretarle los símbolos de la mujer y de la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya te probé que cuando surge el cristianismo, el imperio mundial que estaba o existía era el imperio romano. Pero vamos a ver la interpretación que el ángel o Dios le dio a esos símbolos. En el versículo 18, vamos a ver primero la interpretación de la gran ramera, o de esa mujer que este varón dice que es la nueva religión falsa. Vamos a ver. El ángel le dice a Juan en el versículo 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Noten que aquí el ángel le está diciendo a Juan que el símbolo de la mujer es que significa una ciudad. Por lo tanto, si la mujer, Dios dice que es una ciudad, y este caballero dice que es la nueva religión mundial, pues el mismo Dios lo está desmintiendo. Lo está desmintiendo cuando Dios dice que la gran ramera no tiene que ver nada con una ciudad. Pues cuando analizamos lo que es una ciudad, entendemos por ello un lugar geográficamente habitado por edificios y carreteras. Eso es lo que es una ciudad. Por ejemplo, Aguada es una ciudad que tiene edificios y carreteras. Pues esa gran ramera era una ciudad. No tenía que ver nada con religión. Y aquí el ángel no solamente refuta a este varón Magdiel Narváez. No solamente Dios lo refuta a él, sino que también Dios refuta a los adventistas, los líderes testigos de Jehová, los líderes pentecostales, que enseñan que la gran ramera es la iglesia católica. Eso es una mentira del diablo, porque Dios dice que la gran ramera no tiene que ver nada con la iglesia católica ni con ningún pueblo religioso. Lo que los hombres digan además de esto es de hombre. El que lo enseña es un corrupto en entendimiento. Es un falso maestro. Es un falso porque está engañando a los feligreses que le creen. Dios está diciendo en Arroyo Habichuela que la gran ramera no tiene que ver nada con pueblos religiosos. Dios dice que la gran ramera es una ciudad y punto. Eso es lo que dice la Biblia. También vamos a analizar el verbo reina. El verbo que utilizó Juan, reina, está en el presente de Juan. Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Noten que Juan no usó el verbo pasado reinó o el verbo futuro reinará. Juan utilizó el verbo en su presente reina. Por lo tanto, cuando Juan escribe, esa mujer que es una ciudad existía. Pues claramente el verbo reina lo está diciendo. Y vamos a ver a quién se refirió esa ciudad que existía en los días de Juan, que simbólicamente se le llamó mujer o gran ramera. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Pues vamos a ver la interpretación que el ángel le da a las 7 cabezas. En el versículo 9, el ángel le dijo a Juan: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Nota que Dios mismo está también diciendo que cada cabeza de la bestia representaba un monte, o sea, una montaña. Y dice: sobre los cuales se sienta la mujer. Y ya aprendimos que la mujer era una ciudad.
Pues aquí está diciendo que las 7 cabezas eran 7 montes. Pero lo que hay que hacer es ir a la historia a ver qué ciudad en el mundo se construyó entre 7 colinas o montes. Pues la única en el mundo fue la ciudad de Roma. ¿Me sigue? Te lo repito, la única ciudad que ha sido construida entre 7 colinas fue la ciudad de Roma. Pues por lo tanto, cuando el ángel le habló a Juan de esta gran ramera, esta mujer, que estaba sentada sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el ángel está diciendo a Juan que las 7 cabezas representaban 7 montes donde se sentaba la mujer. Y aprendimos que la mujer es una ciudad, y por lo tanto, la única ciudad que se construyó entre 7 montes fue la ciudad de Roma. Pues en los días de Juan, cuando Juan escribe, la ciudad capital del Imperio Romano fue Roma, donde ahí se sentaban los reyes. ¿Me entendiste? O sea, desde esa ciudad era que gobernaban los emperadores. Pues por lo tanto, lo que te estoy probando es que según la Biblia, la bestia apocalíptica no guarda ninguna relación ni tiene que ver con, como dice él, ¿verdad?, con la cuestión económica, con un poder económico. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con un imperio mundial pagano, que en este caso fueron los romanos, donde su ciudad capital la tenían en Italia, en Roma, y esa ciudad se construyó entre 7 colinas. Ahora bien, ya aprendimos que la gran ramera no tiene que ver nada con religión, que estos embusteros teólogos que dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica, eso es totalmente falso. Que este otro caballero, Magdiel Navarre, que dice que la nueva religión es la gran ramera, está también mintiendo. Que el poder económico, que es la bestia, está también mintiendo, está engañando. Eso es totalmente una invención de hombre, porque la Biblia los está refutando. Pues vamos a ver ahora la otra interpretación, la segunda, que el ángel le dio también a las 7 cabezas. Ya aprendimos que dijo que eran 7 montes, y también dice, y son 7 reyes. O sea que el símbolo de las 7 cabezas tenía doble significado: 7 montes y 7 reyes. ¿Ves qué sencillo es? Porque lo estoy diciendo ahí. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 reyes, en este caso romanos, cuando Juan escribió, habían caído. Porque eso es lo que dice ahí. El verbo caído está en el pasado de Juan. ¿Y quiénes fueron los 5 emperadores romanos que cayeron? Pues el primero fue Julio, segundo Augusto, ahí nació Cristo, tercero Tiberio, ahí murió Cristo, cuarto Claudio y quinto Calígula. Esos fueron los 5 emperadores que habían caído cuando Juan está escribiendo, porque eso lo dice la historia secular. Aquí yo la tengo, mira, la trae la historia secular, la historia de los Césares, claramente, mira. Te lo voy a leer para que no crea que me lo estoy inventando. Dice, los 5 que habían caído. Julio César gobernó del 46 al 44 a.C. Augusto del 31 a.C. al 14 después de Cristo. Tiberio del 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. Calígula del 37 después de Cristo al 41 después de Cristo. Claudio del 41 después de Cristo al 54 después de Cristo. Nerón del 54 después de Cristo al 68 después de Cristo. Ahí te leí 5 y Nerón era el número 6. Cuando el ángel dijo 5 han caído y uno es, pues fue el número 6. Y te probé por la historia que el número 6 fue Nerón. Pues por lo tanto, cuando Juan escribe, está escribiendo bajo el reinado de Nerón, que fue el que metió preso a Juan en la isla de Patmos. ¿Entendiste? La primera persecución a la iglesia fue por parte del emperador romano Nerón. Y cuando Juan escribe, está reinando el número 6. Y la historia secular te lo comprueba, te lo probé por la historia secular. Julio, Augusto, Tiberio, Claudio, Calígula y Nerón.
Nerón es el número 6, ¿no es? Por lo tanto, la bestia apocalíptica fue el Imperio Romano. No guarda ninguna relación con la interpretación o interpretaciones que estos corruptos teólogos actuales le están dando, porque el mismo Dios los está desmintiendo. La gran ramera no tiene que ver nada con ninguna nueva religión. La gran ramera fue la ciudad de Roma y la bestia fue el Imperio Romano. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso nadie lo puede refutar, porque eso es lo que dice la Biblia y la historia secular lo comprueba. Ahora también, la bestia tenía también 10 cuernos. Y dice en el versículo 12, el ángel interpretándole los cuernos a Juan, dice: y los 10 cuernos que has visto en la bestia son 10 reyes. Nota que no dice naciones, como dicen los pentecostales y los adventistas y los testigos, los líderes. Dice que son 10 reyes que todavía no han recibido reino, o sea, 10 reyes romanos que todavía no se habían sentado en la silla imperial, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ya aprendimos que la bestia fue el Imperio Romano, y cuando dice una hora, que es un tiempo simbólico, pues cuando usted va a la historia secular, va a encontrar que la iglesia, Roma, o los emperadores romanos, la persiguieron 11 veces. 11 veces el Imperio Romano, entiéndase los gobernadores, persiguieron a la iglesia intercaladamente, no en orden sucesivo. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aprendimos que la bestia fue el Imperio Romano. Pelearán contra el Cordero es Cristo, que estaba siendo representado por la iglesia en la tierra. Y el Cordero los vencerá, o sea, los cristianos los iban a vencer sacrificando y ofrendando sus vidas. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera fue la ciudad de Roma, en donde estaba el gobierno central de los emperadores, y todos los países de aquel entonces estaban subordinados a ellos. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, lo que te he probado es que este caballero, Magdiel Narváez, engaña a sus oyentes, engaña a los que lo ven por televisión. Lo mismo lo mismo pasa con los líderes adventistas, donde dicen que el papado es el anticristo y que la bestia es el papa. Dios también los desmiente a estos corruptos de entendimiento, sabios teólogos de estos movimientos. ¿A quién le crees? ¿A ellos o a Dios? Los testigos de Jehová enseñan y creen que la gran ramera es la religión falsa. Y Dios claramente dice que la gran ramera no tiene que ver nada con religión. Pero estos corruptos testigos de Jehová líderes dicen que la gran ramera es la religión falsa. Y este caballero dice que la gran ramera es la nueva religión. Aquí yo lo apunté, ¿verdad? Dice que la bestia es un nuevo sistema económico y la nueva religión es la gran ramera. Eso es lo que él dice en su clase, o dijo en su clase. Pues el Espíritu Santo, a través de la palabra revelada y escrita por Juan, lo desmintió. Son unos corruptos de entendimiento. Hay muchos de ellos corruptos porque están engañados, y hay otros corruptos que saben que están engañados y siguen enseñando y regando el veneno. Y este caballero, que lo he mencionado unas cuantas veces, Magdiel Narváez, si es sincero con Dios, si es honesto con Dios, que rectifique y corrija su interpretación, porque primero que es falsa, no tiene ningún apoyo bíblico, y lamentablemente lo que está es engañando a aquellos que lo oyen o lo ven. También digo lo mismo a los líderes adventistas
y testigos de Jehová. Si ustedes me pueden refutar esto, refútenmelo, pero que sea con la evidencia bíblica y con la evidencia de la historia secular. La historia secular que usted hoy claramente te provee que la bestia fue el Imperio Romano, que la Gran Ramera fue la ciudad de Roma, y que según la historia, los 10 cuernos, que fueron 10 reyes, persiguieron a la iglesia. Y te voy a mencionar los nombres de los emperadores. No te lo voy a leer todo lo que este historiador dijo, pero te lo voy a mencionar. Aquí dice historia de la iglesia. Mira que te lo estoy citando. La historia de la iglesia. Compendio Manual de la Biblia por Henry H. Halley. Y estoy leyendo en la página 672 y 673, donde él menciona, después de la persecución de Nerón, 10 persecuciones más que tuvo la iglesia por parte de emperadores romanos. Él empezó con Nerón en el 64, 1. Luego Domiciano en el 96. Luego Trajano del 98 a 117 gobernó. También persiguió a los cristianos. Luego también mencionó a Adriano, que gobernó del 117 al 138 después de Cristo. Luego Antonio Pío, que gobernó del 138 al 161 después de Cristo. Marco Aurelio, que gobernó del 161 a 180 después de Cristo. Séptimo Severo, gobernó del 193 al 211 después de Cristo. Máximo, gobernó del 235 al 238 después de Cristo. Decio, gobernó del 249 al 251 después de Cristo. Valeriano, gobernó del 253 al 260 después de Cristo. Diocleciano, del 284 al 305 después de Cristo, que según la historia, y él también lo dice, fue la persecución más cruel y más severa que tuvo la iglesia. Te provee por la historia secular que Apocalipsis profetizó que después de Nerón la iglesia iba a ser perseguida por otros 10 reyes romanos. Te provee con la historia secular que se cumplió tal y como Dios lo profetizó a través de Juan. A la iglesia Roma la persiguió 11 veces con la de Nerón, que fue la primera. Yo reto, otra vez lo repito, a estos sabios teólogos que me refuten lo que estoy enseñando hoy. Porque si no lo refutan, son unos falsos maestros. Si me refutan lo que yo estoy enseñando hoy y me equivoqué, pues soy un falso maestro. Pero que me lo prueben con la prueba bíblica y con la prueba histórica. No como